Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Dios me los siga bendiciendo. Es un gusto estar en esta noche compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Queremos en esta noche, antes de iniciar la meditación de hoy, quiero invitarlos a inclinar su rostro ahí donde están. Puedes estar quizás en tu cama, quizás en un sillón, en una silla, en el lugar donde estés. Te invito a que tú puedas inclinar tu rostro para pedir la bendición de nuestro Dios. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro, muchas gracias porque nos das el privilegio de compartir tu palabra. Y qué bueno saber que a través de las redes sociales tú nos das esta oportunidad de llevar esperanza, de sobre todo compartir tu gran amor y sobre todo también de hacerle entender a las personas que en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, tú estás con nosotros, oh Dios. Gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos y bendice el estudio de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta noche tiene como por título un contraste marcado. Hace varios años el mundo fue sacudido por una noticia muy importante de dos desquiciados adolescentes. Estos adolescentes llegaron a su colegio, donde estaban en este caso graduando su curso, y hicieron una escena triste y dolorosa. El lugar donde se ocurrió este hecho fue en los Estados Unidos, Colorado. Y lo interesante de esto es que estos jóvenes que vivieron esta triste escena pudieron contarle a los demás lo que había pasado. Los sobrevivientes a esta triste situación pudieron contar todo lo que sucedió. Y de entre ellos se encuentra Valen. Valen, una joven que en este caso estaba con su gran amiga, pudo vivir por experiencia propia lo que sucedió. Cuenta la historia que en este caso estos dos adolescentes, como le comenté al principio, llegaron y empezaron a dispararles a todos los jóvenes, inclusive a todos los amigos que cursaban con ellos en el colegio. Y lo interesante de todo esto que en medio de esa balacera, en medio de esas ráfagas de bala y de los gritos y desesperación, resulta que en ese momento la amiga de Valen en ese mismo acto murió. Pero lo interesante de todo esto es que Valen, al ver lo que estaba pasando, al sentir en su cuerpo algunos proyectiles que habían golpeado parte de su cuerpo, ella empezó a gritar. Y lo interesante de todo esto es que ella empezó a clamar a Dios y decir: ¡ay Dios, ay Dios! De pronto, uno de los muchachos en los cuales era el asesino, o era que estaba creando esta escena triste y dolorosa, llegó y le preguntó a Valen y le hizo la siguiente pregunta: ¿qué dijiste? ¿Crees en Dios? ¿Tú crees en el poder de Dios? Y ella dijo: claro que sí, creo en el poder de Dios, creo de verdad en el amor de Dios. Y el muchacho se le queda viendo sus ojos y le pregunta: ¿crees verdaderamente en Dios? Sí creo, respondió Vale. ¿Y por qué crees?, le preguntó. Porque me criaron mis padres y porque yo lo creo. A lo largo de la historia, jóvenes y hermanos y hermanas, Dios siempre ha tenido intervención maravillosa. Siempre ha trabajado de una manera poderosa en cada individuo. Y es interesante que si hay algo en el cual quisiera destacar en esta noche, es que Dios está al control de todas las circunstancias. Está el control de todos los problemas, todas nuestras necesidades. Y hoy en esta noche yo quisiera llevarte a la luz, a la palabra de Dios, porque lo interesante de esto es que en el libro de Jueces, quiero invitarte a que abras tu Biblia, en el libro de Jueces, puedes ver la historia de un hombre llamado Gedeón. Y es interesante que Gedeón fue un hombre que, a pesar de sus dificultades, a pesar de todas las situaciones por las cuales él vivía, él comprendió el llamado que Dios le había hecho. Pero quiero destacar algo.
Durante la historia Dios siempre ha mostrado de diferentes formas su gran amor. Pero si hay algo en el cual también me llama mucho la atención, es que Dios quiere utilizar al ser humano. Quiere en este caso rescatar también al ser humano del pecado y hacerlo llevar a una dimensión completamente distinta a la que el ser humano vive en este momento. La Biblia en el libro de Jueces, el capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: pero los hechos de los israelitas fueron, dice el texto, terribles. Fueron malos ante los ojos de Dios. Y lo interesante es que el pasaje sigue diciendo: y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. El pasaje diciendo, el versículo 2 dice: y los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas, y ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en los lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban en el oriente y los atacaban. Qué interesante esto, queridos amigos y hermanos, que los madianitas eran hombres nómadas que recorrían desde la parte del sur de la península de Sinaí hacia el norte del Golfo de Acaba. Así que lo interesante de todo esto es que si hay algo por el cual pasaba el pueblo de Israel, era que siempre estaba en ese vaivén, obedeciendo a Dios, desobedeciendo a Dios. Siempre andaba en esa duda, siempre andaba con algunos preconceptos en su diario vivir. Pero lo interesante de todo esto, que tan fuerte era la influencia de los vecinos, dice el contexto histórico, que los paganos, en este caso, los vecinos paganos venían y se apoderaban, venían en este caso y tomaban posesión de todo lo que en este caso los israelitas tenían. Pero algo que quiero destacar también, lo que quiero en este momento compartir con ustedes es que dice la Biblia que el pueblo de Israel, en este caso, por 7 años cayó en las manos de sus enemigos. Cayó en este caso en las manos de sus opresores. Y lo más triste de todo esto es que todavía aún en medio del caos, en medio de la desesperación, en medio de las situaciones por las cuales estaban viviendo, todavía no podían comprender el plan de salvación. Pero amigo, hermano, hermana, yo alabo a Dios porque a pesar de que el pecado, a pesar de que el enemigo muchas veces ha destruido, ha desanimado, ha separado, ha hecho tantas cosas en la vida del ser humano, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios poderoso, que es un Dios que muestra su misericordia. Es un Dios que en este caso no solamente ve el dolor de nosotros como personas, sino que también va a nuestro auxilio. Porque hermano, hermana, si hay alguien que conoce nuestra vida, si hay alguien que te conoce a ti y a mí, si hay alguien que conoce cada uno de nuestros pensamientos, ¿sabes? Él sabe en este momento todas las situaciones por las cuales estamos pasando en este mundo y que en este momento nosotros aquí en Panamá. Pero quiero decirte que en medio de esa adversidad, en medio de todos los problemas, yo veo un Dios maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque lo interesante de esto, hermanos y hermanas, que a pesar de que existía una opresión, y yo quiero en primer lugar ver la opresión por la cual estaba el pueblo de Israel. La opresión consistía en una incursión anual. La época de la cosecha, los nómadas invadían, como les mencioné, o como dice el texto, invadían la tierra, y en este caso para llevarse todos los productos agrícolas, inclusive hasta los animales. Imagínense, póngase a pensar esta situación, usted trabajando todo el año, usted preparando todo, en este caso, para, como se dice, para guardar por cualquier tipo de situación que ha de pasar. Y venga otra persona en este caso y coseche lo que usted se esforzó, con lo que usted, en este caso, trabajó día tras día, trabajó y pues sobre todo pudo vigilar. Pero lo interesante de todo esto también dice que en esta región había sido abierta para la agricultura en Israel, por la victoria sobre Jabín. Cuando usted ve los capítulos, en este caso los versículos 4 y 5, usted puede ver todo lo que estaba pasando allí. Pero amigo, en esta historia más antigua, o esta es la historia más antigua que presenta algo interesante, porque dice acá que las escalas, los celos en los cuales trabajaban los amonitas eran con camellos.
trabajaban con ellos. Y en este caso, los madianitas en los templos de Moisés no usaban mucho camellos todavía en aquel momento cuando estaba pasando toda esta situación. Pero ahora, yo quiero destacar algo más. Y yo quisiera que nosotros podamos ver algo. El pueblo de Israel, a pesar de que conocía al Dios verdadero, el pueblo de Israel, a pesar de que sabía quién era Dios, tristemente, como lo mencioné al principio, andaba con ese vaivén, andaba con esa duda. Si Dios, o en este caso los dioses, en este caso de que sus padres adoraban. Siempre había esa duda. Y a lo largo de la historia también podemos ver hoy día esa misma situación. Muchas personas creen, muchas personas en este caso tienen inclusive dioses personales. Quizás en esta noche, hermano, usted me diga, bueno, pastor, yo no tengo un Dios, o sea, yo creo en Dios solamente, pero amigo, hermano, hermana, quiero decirte y mencionarte algo. Dios es aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Dios es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Dios es aquello que ocupa el primer lugar en tu corazón. Dios es aquello que ocupa el lugar, en este caso, cuando tú te levantas. ¿A dónde vas? Lo interesante de esto, hermanos y hermanas, es que si hay algo que Dios quiere, es tener una relación estrecha con cada uno de nosotros como seres humanos. Sé lo que Dios anhela es interactuar con nosotros. Y lo interesante de todo esto es que a pesar de que el pueblo de Israel había hecho lo malo, había hecho lo incorrecto, vivía tristemente equivocado, a pesar de que conocía lo bueno, podemos ver que Dios interviene. Y lo más lindo de todo esto es que el pueblo de Israel cayó en opresión, como vimos, pero también Dios busca la forma como llamarnos a nosotros. Yo no sé si alguna vez has sido disciplinado, pero créeme que todos en la vida hemos sido disciplinados. Todos hemos pasado por el proceso de la disciplina, y la disciplina duele. La disciplina en este caso nos ayuda a ver la realidad en la cual estamos. La disciplina nos ayuda a ver la vida de otra perspectiva. La disciplina nos ayuda a ver las cosas de una manera completamente diferente. Yo recuerdo que mi padre, cuando nos iba en este caso a disciplinar, mi papá me decía, solamente te voy a dar 2. 2 te voy a dar nada más. Y esos 2 simbolizaban más de, inclusive me atrevería a decir, más de 10 correazos, porque la verdad dolía. Pero después del dolor venía en este caso la recapacitación. Yo recapacité y decía, ¿sabes qué? Me equivoqué, hice lo malo. Pero el pueblo de Israel, tristemente, tenía una necesidad de disciplina. Y el pueblo de Israel, la Biblia menciona que cayeron en idolatría, no recordaron las bendiciones divinas y sobre todo no expresaron gratitud a Dios. 3 cosas muy fundamentales. Cayeron en la idolatría, número 1. Número 2, no recordaron las bendiciones de Dios. Y número 3, no expresaron gratitud a Dios. En primer lugar, Dios debe ocupar el lugar en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Si hay alguien que quiere morar en tu vida, en tu hogar, diariamente y constantemente y progresivamente, es Dios. Número 2, si hay algo que tú debes tener en cuenta es tener un corazón agradecido. Y sobre todo, enseñarle a tu familia de que si hay alguien que suple cada necesidad en tu vida y en tu familia, ese es Dios. Y en tercer lugar, no expresar gratitud a Dios. Si hay algo que nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos aprender diariamente, ser agradecidos con Dios. Pero miren, hay algo más que me llama más la atención. Cuando nosotros vemos las situaciones del pueblo de Israel, las expresiones de la disciplina llevaron al pueblo de Israel a hacer algunas cosas, o le vinieron algunas cosas difíciles a su vida. Y número 1, los enemigos los mataron en este caso. Los enemigos saquearon sus comidas. Los israelitas tuvieron que sufrir por sus pecados. Porque, hermanos y hermanas, tristemente el pecado trae consecuencias. Tristemente el pecado te separa de Dios. Pero sabes, a pesar de que el pecado te separa de Dios, yo puedo ver un Dios maravilloso que te ama, que busca la forma cómo llamarte, cómo llamar la atención, y a veces tiene que utilizar algunos métodos para que tú puedas comprender verdaderamente que Él te ama. Y hay algo más que me gustaría destacar: los resultados de la disciplina. Lo interesante es que los resultados de la disciplina llevaron al pueblo a un arrepentimiento por sus pecados. El pueblo comprendió que se había apartado de Dios. En segundo lugar, prometieron ser fieles a Jehová. El pueblo empezó a reaccionar y decir, ¿sabes qué? He hecho lo malo. Yo no sé si alguna vez tú has reconocido delante de Dios, delante de tu familia, tus errores. Un llamado a la santidad que nosotros necesitamos hacer diariamente en nuestra vida es ser humildes de corazón.
reconocer cuando fallamos. Y lo interesante de esto es que recibieron una revelación del profeta, porque ahora yo quisiera destacar algo más. En medio de toda esta situación, en medio de los problemas por los cuales estaba viviendo el pueblo, Dios llama a un hombre llamado Gedeón. Y yo quiero llevarte a la Biblia porque el versículo 8 dice, yo lo voy a leer acá, dice el verso 6, por culpa de los madianitas los israelitas se habían empobrecido demasiado. Así que clamaron al Señor. Miren lo que ellos hicieron. En medio de toda la adversidad, ellos empezaron a clamar a Dios por todo el mal que causaban los madianitas ante su clamor. Y dijeron, Señor, y el Señor envió un profeta, que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Lo interesante de todo esto que sigue diciendo el texto, yo los libré del poder de los egipcios, de cuando lo afligían, a todos ellos los arrojé. En este caso también dice a ustedes, le di la tierra productiva, le di la tierra que en este caso quizás ustedes no merecían, pero yo se la estoy dando. ¿Saben, amigos? Porque Dios es un Dios de misericordia. Todo lo que tenemos, todo lo que nosotros en este caso hemos obtenido, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso le mencionaba, uno de los problemas que tenía el pueblo es que no era agradecido. Era ingrato, podemos decirle, pero dice el verso 10, yo les confirmé que soy el Señor su Dios, y así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que todavía están entre ustedes, pero ninguno me obedeció. Miren qué interesante, a pesar de que Dios estaba hablando, a pesar de que Dios le estaba mostrando cuál era el camino, a pesar de que Dios le está diciendo, mira, no importa, es verdad, te equivocaste, fallaste, apártate de aquello que en este caso me está separando de ti. Yo quiero ayudarte, pero dice la Biblia y el texto menciona que en este caso el pueblo no quiso obedecerlo. No quisieron escuchar la voz de Dios. Entonces el Señor llama a un hombre llamado Gedeón, como le dije. Gedeón es ejemplar en su comprensión, en su llamado, porque él comprendió que el que lo estaba llamando no era cualquiera persona, era Dios. Pero lo interesante de todo esto, que el pasaje en el verso 12, el verso 11 dice, entonces el ángel del Señor vino a Orfa y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás. Y interesante dice, y en ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Lo interesante de todo esto es que cuando nosotros vemos el pasaje, Gedeón no conocía el propósito de Dios todavía. Gedeón no sabía qué era lo que iba a pasar, pero lo que me llama la atención es que cuando nosotros leemos el verso 11, es que Gedeón estaba ocupado, Gedeón estaba trabajando, Gedeón en este caso estaba ocupando su mente. Y joven y hermana, es interesante que la mente ociosa es taller del diablo. Cuando nosotros estamos ociosos, necesitamos buscar algo que hacer, tan sencillo como eso. Necesitamos en este caso ocupar nuestro tiempo de una manera productiva. Y sobre todo, que agrada a Dios. Y lo interesante de todo esto, que ahora me llama la atención porque Gedeón, si la unción de Dios, fue un obrero común. ¿Cómo un obrero común? Este hombre desgranando trigo en el lagar. Era una de sus tareas. Número 2, oriundo de una familia insignificante. Porque miren lo que dice el verso 15. Cuando Dios en este caso, el verso 12 dice, el ángel se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido o valeroso, dice algunas versiones. Dios ve cualidades en cada uno de nosotros. Quizás nosotros no las vemos, quizás no las puedan ver las demás personas, pero si hay alguien que ve las cualidades maravillosas, es Dios. A pesar de que nosotros tenemos defectos como seres humanos, Dios ve en nosotros capacidades maravillosas. Y lo interesante de todo esto que Dios le dice, yo sé que tú eres un hombre aguerrido, un hombre valeroso. Y en el verso 13, porque dice el verso 13, Gedeón le respondió. Me llama la atención porque Gedeón le presenta excusas. Y me viene a la mente también hombres que siempre han colocado excusas a la hora cuando Dios les llama. Cuando Dios te llama, síguelo. Cuando Dios te invita, síguelo. Haz su voluntad, porque Él sabe lo mejor. Y lo interesante entonces es que Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, le hizo dos preguntas muy interesantes. ¿Cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Nosotros vemos en este caso que Gedeón estaba dudando. Su fe estaba vacilando. Gedeón en este caso
humanamente hablando, podemos decir que estaba dudando de lo que Dios podía hacer con él, de lo que Dios podía hacer en él. Y lo más triste es que en el verso 15, él menciona algo interesante. Menciona algo que para nosotros como personas suele ser interesante, porque a veces nosotros colocamos excusas y decimos, no, nosotros no somos capaces para llevar a cabo aquello que Dios nos pide. Y quizás, humanamente hablando, no tengamos las capacidades. Pero amigo, hermana, hermana, si hay alguien que dota de sabiduría, si hay alguien que da la sabiduría y que está deseoso de darla, es nuestro Dios. Y lo interesante es que dice el verso 15, pero Gedeón le respondió a Dios. Cuando Dios le dice, mira, yo veo que tú eres un hombre valiente, aguerrido, como vimos en el verso 12. En el verso 14, el Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza, en el verso 14 dice, con esa misma fuerza vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? ¿No soy yo en este caso el que estoy contigo? Y saben, amigos, como lo mencioné anteriormente, Dios cuando nos invita, cuando Dios nos pide algo, hagámoslo, porque Él sabe lo mejor. Él sabe que la victoria está segura. Y lo interesante es que el texto sigue diciendo, mi Señor, dijo él, verso 15, yo soy, ¿cómo voy a salvar a Israel? Él dijo, yo soy de una familia pobre, soy el más joven. Eso es lo que él decía. Gedeón, un hombre sin unción, pensaba de esa forma. Soy un hombre que estoy yo desgrano trigo. En segundo lugar dice, yo vengo de una familia muy insignificante. Y en tercer lugar dice, yo soy muy joven. Muy joven. Pero hay algo más que quiero destacar, porque Gedeón, con la unción de Dios, cambia por completo. Ahora tenía un destino divino. Ahora su perspectiva cambia. Vimos anteriormente que sin unción era un hombre común. Era un hombre en este caso que no se sentía capaz de hacer la obra, de ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, de ser ese instrumento de liberar al pueblo, de ser ese instrumento de hacerle entender a los israelitas que a pesar de la crisis de la que estaban pasando ellos, Dios podía salvarlos. Y queridos amigos, cuando el propósito divino que hay en nuestra vida, Dios lo coloca en marcha, no hay nada que lo detenga. Porque el verso 12 dice en este caso que Dios le dio una promesa. Y como vimos, la promesa era que Él iba a estar con él. El Señor le dijo, el Señor está contigo, hermano, hermana. En medio de esa situación, Él le dice, yo estoy contigo. Y es una promesa. Dios era su acompañante. Dios iba a estar con él. Qué bueno es contar con la compañía de Dios. Qué bueno es gozar de la compañía de Dios. En segundo lugar, cuando este hombre ahora está en otra posición, como lo dije, cuando estaba sin Dios era un hombre común, pero ahora con la unción de Dios tenía un destino divino. Y lo interesante es que ahora dice en el verso 17, él viene y dice, pero Gedeón le respondió, si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara que has hablado conmigo. Ahora él le pidió una señal para probar el llamado de Dios. Interesante. Él pide una señal. Y lo tercero que menciona el pasaje en el verso 21, que también hizo él algo más. Entonces el ángel, el Señor, extendió el bastón que tenía en la mano y en la punta tocó la carne y los panes sin levadura, y al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Ahora Gedeón presenta una ofrenda ante el ángel de Jehová. Anteriormente presentaba excusas, ahora presenta, ahora se siente comprometido, ahora sabe que el llamado que tiene no es un llamado común, es un llamado divino. Y lo cuarto que me llama más la atención es que manifestó reverencia y temor al ver el poder de Dios, porque el verso 22 dice, y Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, ¡ay, mi Señor!
y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara. Gedeón comprendió. Gedeón en este caso empezó a ver y dice, wow, no estoy hablando con una persona común. Estoy hablando con alguien que conoce mi vida. Estoy hablando con alguien que conoce mi realidad. Estoy hablando con alguien, en este caso, que me pueda llevar a una dimensión espiritual completamente distinta. Y hermanos y hermanas, en esta semana de oración que estamos comenzando, estos 10 días de oración, yo quiero invitarte, quiero exhortarte a que tú puedas comprender que el Señor quiere hacer contigo y tu familia cosas maravillosas. Quiere cumplir sus promesas, sus propósitos en tu vida. Tú podrás decir, no, pastor, esta situación en la cual estamos es difícil. Esta situación en la cual estoy viviendo en mi hogar es muy difícil. Esta situación en la cual estoy viviendo con mis hijos es difícil. Estaré hablando a un padre, una madre, estaré hablando en este caso a una familia que está pasando una crisis. Aparte de la crisis que estamos viviendo, quizás ya estás dejando el deseo de orar, ya no quieres en este caso interactuar con Dios a través de la palabra de Dios. Te estás olvidando de ese momento tan oportuno cuando tú te encontrabas con tu Señor cada mañana. Yo quiero decirte que tú necesitas volverte a Dios, porque ahora hay un contraste marcado. Por eso el título lo puse así, lo mencioné, hay un contraste. El hombre cuando está separado de Dios vive triste, angustiado. A pesar de que pueda sonreír, a pesar de que tenga un trabajo, a pesar de que pueda tener todas las cosas humanamente hablando, dice ser feliz, pero la felicidad solamente se encuentra en Cristo Jesús. La felicidad solamente, o la felicidad verdadera, tú la encuentras en Dios. Por eso yo quiero que tú le abras tu corazón. Y hay un contraste. En el pasado, Dios estaba con ellos. Recordemos, Dios le dio al pueblo de Israel, le dio maná, le dio en este caso agua, los cubría, dice que había una columna de nube de día y de noche, los protegía de todo, de los escorpiones, de la serpiente. Dios siempre ha tenido el cuidado de su pueblo. Y lo interesante también es que experimentaron victoria sobre los enemigos. Dios siempre da la victoria y en este caso también la prosperidad le dio seguridad a ellos. Dios siempre les daba. Y no te quiero decir en este caso, o te estoy presentando el evangelio de la prosperidad. No, yo te quiero llevar a comprender y a pensar de que Dios es un Dios que sabe cuál es tu condición, sabe cuáles son tus necesidades. Y Él quiere bendecirte más de lo que tú te imaginas. Y cuando me estoy hablando de bendecirte, no me estoy refiriendo solamente a el dinero, porque pensamos de esa forma. No. Dice el libro de 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Así que en el pasado Dios guió al pueblo, pero ahora en el presente sintieron que Dios los había abandonado. Y quizás en este momento tú has pensado, el Señor no está conmigo, Dios me ha abandonado. Experimentaron derrota a la mano de los enemigos, estaban experimentando el dolor, estaban viendo el pasado, Dios los cuidaba, en el pasado Dios los protegía, pero ahora en este caso no estaba pasando eso. Y sigue diciendo, vivieron adversidades en todo momento. Pero hermanos, yo quiero decirte que a pesar de todo Dios es el mismo, hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Él es el mismo, Él no cambia. Por eso en el libro de Apocalipsis Él dice, yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin. Y hay una promesa que me llama mucho la atención en el capítulo 6, verso 23, porque dice, pero el Señor le contestó. A pesar de que Gedeón estaba inseguro, porque aunque Dios le estaba orientando, le estaba dando algunas señales, ahí estaba entrando esa confianza con Dios. Dios le dijo, no temas, no tengas miedo, que no vas a morir. Recibe paz, dice en una versión, pero yo quiero leer mi versión acá, dice, pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Yo voy a estar contigo, yo voy a estar allí pendiente, porque esa era la promesa. No tengas miedo, a pesar de que los enemigos que vas a enfrentar, humanamente hablando, son más poderosos que tú. Sí, es verdad, pero recuerda algo, Gedeón, recuerda algo, querido amigo, hermano, hermana, joven que me estás escuchando. El que da la victoria es Dios. Pero tú necesitas estar completamente seguro que tienes que estar del lado correcto. No puedes estar en el lado equivocado. Dios le da la promesa. Y yo quiero destacar ahora el verso 24, dice, y Gedeón edificó un altar. Después que pasó todo esto, Dios entonces le dice, mira, Gedeón hace un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. Y hasta el día de hoy el altar puede verse en Ofra,
de los abiesenitas. Dice el verso 25, esa misma noche el Señor le dio a Gedeón, ve, toma el toro de 7 años, es decir, el segundo del hato de tu padre, luego derriba el altar. Tomen nota de esta palabra. En primer lugar, él presenta o edifica un altar. En segundo lugar, en el verso 25 menciona algo. Derriba el altar que tu padre levantó en honor a Baal, y derriba también las imágenes de acera que están junto al altar. Y dice el verso 26, luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios. Y cuando hayas tomado el segundo toro con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Miren qué interesante. Dios le da instrucciones. En primer lugar, Él dice, construyó allí un altar en honor a Dios. En segundo lugar, Él dice, echa abajo todo lo que me está separando. Y como te mencioné anteriormente, tenemos que quitar algunas cosas que nos están separando de Dios. Tenemos que quitar algunas cosas en las cuales tristemente no están ocupando el lugar que le corresponden a Dios. Por eso necesitas en esta noche, con la ayuda de Dios, quitar, separar y abrirle tu corazón a Dios en esta noche y decirle, Señor, yo quiero que tú mores en mi vida, yo quiero que mores en mi familia. Lo interesante es que el pasaje no termina allí porque dice el verso 27. El verso 27, Gedeón llamó entonces a los 10 de sus siervos y cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente en la ciudad. Ahora yo quisiera destacar algunas lecciones. Cuando yo analizo estos pasajes que acabamos de leer, Gedeón reconoció la voz divina. Gedeón reconoció la voz de Dios. Y amigos, el Espíritu Santo cada día se está moviendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el agente divino en el cual llama a tu corazón, llama a nuestra vida. Estaré hablando, vuelvo y lo recalco, algún hermano que ha perdido la sensibilidad espiritual, que ha perdido en este caso el amor del uno hacia el otro. Querido amigo, hermano que estás ahí escuchando, yo quiero decirte, si hay algo que necesitas tener claro es que Dios habla. Pero hoy en esta noche tienes que decirle, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Reconoció la voz divina. En segundo lugar, Dios no aceptaría un sacrificio mientras los ídolos no fueran derribados. Porque Él le dijo, derriba todo aquello que está ocupando mi lugar, todo aquello en este caso que me corresponde a mí, quita todo eso, sácalo, échalo fuera. Así ocurre hoy, hermanos y hermanas. Debe quitarse todo ídolo del corazón de cada uno de nosotros como seres humanos si se pretende la bendición de Dios. ¿Quieres la bendición en tu familia? ¿Quieres la bendición en tu vida personal? ¿Quieres la bendición inclusive para tus amigos, para tus vecinos? Tienes que quitar aquello que está ocupando el lugar de Dios. Y en tercer lugar, Gedeón actuó con cautela. No permitió que la prudencia le impidiera hacer la voluntad de Dios. Voy a repetir esto. No permitió que la prudencia le permitiera hacer la voluntad de Dios, aunque sabía que las consecuencias podrían ser desastrosas para él. Él confió en Dios, pero fue un hombre prudente. A pesar de todo, él conservó. Gedeón comprendió que Dios tenía el control de todo. Y el verso 34, dice el versículo 34, yo quiero leerlo acá. Dice el texto, puedes leerlo allí en tu casa, abre tu Biblia, porque mira cómo dice el texto entonces, versículo 34 del capítulo 6, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Gedeón no comenzó la campaña vestido solo con la armadura de los soldados, sino revestido del poder de Dios. ¿Cuántos en sus hogares dicen amén? Porque es allá lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, es su poder. Él no comenzó la pelea solamente con un vestido que lo identificase a él como un guerrero. No. Él en primer lugar fue revestido del poder de Dios. Hoy en esta noche el Señor quiere revestirte de su poder. A los que Dios llama para realizar su obra, también los capacita para hacerla. Dios da las herramientas también. No solamente te llama, sino que en este caso provee todo.
te da una comodidad en la cual tú puedes decir, estoy confiado de que Dios no solamente está conmigo, sino que todo lo que me ha dado se lo debo a Él. Y queridos amigos, yo quiero terminar porque el verso 36 es interesante. El verso 35 voy a leerlo. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, y ellas también se le unieron y salieron al encuentro. Y entonces Gedeón le dijo, si vas a salvar a los israelitas o a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si almacenar hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, porque lo has prometido. Miren qué interesante. A pesar de que Gedeón estaba viendo las maravillas de Dios, Gedeón todavía estaba dudando, hermanos. Quizás nos pase a nosotros. Como humanos podemos dudar. Tenemos esa tendencia. Pero algo interesante. Verso 38. Y sucedió que cuando Gedeón se levantó, experimentó el vellón. Y dice acá, exprimió el vellón, perdón. Y con el rocío que sacó lleno un tazón de agua. Versículo 39. Pero Gedeón volvió a decir al Señor. Miren qué interesante. Nuevamente este hombre dice, pero él le dijo, no te enojes conmigo, Señor. Yo me imagino el rostro de él. Mira, por favor, compréndeme. Gedeón quería llegar a esa intimidad con Dios. Gedeón quería en este caso decirle, Señor, yo quiero confiar plenamente en ti. Y lo interesante de esto, hermanos, es que Dios estaba tan gozoso de contar con él. Dios tenía tanta paciencia, así como la tiene con usted y conmigo. Tiene paciencia para con nosotros. Dice acá que no te enojes conmigo, Señor. Si insisto, pero quiero hacer otra prueba con vellón. Y a veces nosotros decimos, Señor, quiero esta prueba, mira esto y mira lo otro. Empezamos en este caso a probar a Dios de diferentes formas. Pero él dice, mire cómo dice. El texto es tan interesante porque dice, te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y alrededor de él haya rocío en el suelo. Mire, interesante. Ahora, en primer lugar le dijo que yo y solamente voy a repetirlo acá porque dice, exprimió el vellón y el rocío quedó completamente seco. Llenó el tazón de agua. Esa fue la primera prueba. Y en el verso 39 le dije, mira, ahora necesito que el vellón quede seco y alrededor de él haya rocío en el suelo. Empezó a probar a Dios, pero miren, Dios nunca nos defrauda. Porque Dios presenta siempre su amor. Dios siempre presenta su misericordia. Porque el verso 40 dice, y en esa misma noche Dios lo hizo así. Y solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío. Qué interesante. Dios le mostró que a pesar de que había un hombre que dudaba, a pesar de que había un hombre que humanamente hablando no se sentía capaz de sobrellevar una responsabilidad tan grande, Dios le mostró a este hombre que cuando nosotros como seres humanos, pecadores, con defectos, y cuando hablo de defectos me estoy refiriendo al carácter, cuando hablo de defectos me estoy refiriendo a nuestras actitudes, nuestros pensamientos, a pesar de todo ello Dios insiste porque Él nos ama. Y la Biblia menciona en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 35 al 39, Jesús oyó decir que habían expulsado al ciego. Entonces he escuchado esta historia. Y cuando se encontró con él, le preguntó, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Miren la pregunta. Y él le dijo, Señor, dime quién es para que yo crea en él. Jesús le contestó, ya lo has visto, yo soy. ¿Con quién estás hablando? Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, creo, Señor. En esta noche yo te quiero invitar a que tú le creas a Él. Como mencioné en la introducción, en la historia, aquella joven Vale, cuando los muchachos llegaron y le entrevistaron y le escucharon exclamar aquellas palabras como nosotros a veces lo solemos hacer, ¡ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Cuando esos jóvenes, adolescentes escucharon esto, Valen dijo, yo creo en Dios. En medio de la dificultad, en medio de un problema terrible, Valen confió en el poder de Dios. Valen
estaba segura de que, a pesar de que estaba atravesando un momento difícil, ella dijo, yo creo. Y como lo vimos anteriormente, aquí la Biblia lo menciona muy interesante. Entonces el hombre se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, mira, sabes, yo creo, yo estoy seguro. Y luego Jesús le dijo, yo he venido a este mundo para hacer juicio, para que los ciegos vean y para que para los que se ven, para los que no ven se vuelvan, en este caso, vuelvan a ver, vuelvan a recuperar la visión. Puedan en este caso comprender que yo soy no solamente el dador de la vida, sino que puedo hacer maravillas en tu vida. Y querido amigo, yo quiero hacerte un llamado en esta noche, hermano, hermana. Quizás nunca te encontrarás en una situación tan dramática para demostrar tu fe. O quizás ya has pasado por un momento difícil y has manifestado tu fe. Has manifestado que crees en un Dios poderoso. Hoy puedes demostrar una vez más que tú crees en ese Dios. Que tú crees en ese Dios maravilloso. Dios hoy quiere que tú lo puedas representar con dignidad en todo lo que hagas. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? O quizás vas a ser como Gedeón, dudar de lo que Dios puede hacer. Dios estaba llamando a este hombre para que pudiese mostrarle la libertad, para que pudiese mostrarle el camino a cada uno de los israelitas. Hoy Dios necesita gedeones modernos. Y cuando digo gedeones modernos, porque no tenemos quizás la situación en la cual vivió Gedeón, pero quizás estemos pasando situaciones similares. Yo quiero que ahí donde estás, escuchando, viendo este mensaje, tú puedas decirle, Señor, yo creo en ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Quiero abrir mi corazón y sobre todo ayuda a que mi fe pueda mantenerse viva y activa para tu honra y tu gloria. Si es tu deseo allí donde estás, yo te quiero invitar a que inclines tu rostro. Y quizás yo quisiera también a desafiarte un poquito más. Ahí, como estamos en este momento en las redes sociales, tú puedas escribir y decir, yo creo en ti, Señor. Yo deposito mi confianza en ti. Hoy en esta noche, ábrele tu corazón a Dios. Y así como Dios le mostró a Gedeón que Él está en el control de todo, Él quiere también tener el control de tu vida. Él es el verdadero libertador. Él quiere rescatarte. Él quiere cumplir sus propósitos en tu vida, en tu hogar. Por eso te invito a que allí donde estás, le abras tu corazón a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, porque sabemos que tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios poderoso, que se complace en bendecirnos diariamente, oh Dios. Gracias por la vida, gracias por la familia. Y queremos en esta noche, Señor, depositar una vez más nuestra confianza en usted. Perdónanos porque muchas veces nosotros hemos sido negligentes y te hemos fallado. No hemos hecho lo correcto delante de tus ojos, pero queremos rogarte que nos perdones y nos limpies de todo mal. De manera especial bendice a cada familia, a cada persona que está viendo en esta noche este programa. Que tu bendición sea con ellos, que le cuides, le guardes y sobre todo que tus bendiciones sean con cada uno de ellos. Guárdales y líbrales de todo mal. Y de manera especial también queremos rogar por la situación en la cual estamos viviendo en nuestro país, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, de tu pueblo. Y ayúdanos a comprender que sin ti no somos nada. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.